Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este Viernes Santo en Colombia, desde Leticia hasta Riohacha, desde Puerto Carreño hasta Urabá, desde el Amazonas hasta el Atlántico, desde el Orinoco hasta el Pacífico, resuenan estas 7 palabras y se resumen en una pregunta, 2 preguntas. ¿Por qué, Dios mío? ¿Para qué? Una pregunta terrible que sigue ardiendo en los labios de Cristo. Sufre todo el escarnio que le inflige el pueblo de Dios, su pueblo, con sus dirigentes religiosos y políticos a la cabeza. Una pregunta que ronda continuamente a los cristianos de esta época. Una pregunta a la que se acogen todos los que sufren y pueden agarrarse a ella. Es la inmensa mayoría de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de nuestra Colombia se lo preguntan. Los que fueron testigos presenciales de una historia llena de guerra y aún sufren el golpe que les asesta gestas. Con todos los cínicos del mundo que viven y mueren sin permitir que la verdad y la reparación y la no repetición logren ni siquiera rozarles la piel. Sufre Jesús la muerte humillante de todas las víctimas de la cultura de la muerte, los ancianos, los niños no nacidos, los eliminados por la guerra y por el hambre que trajo la corrupción, la droga y la indiferencia, sin olvidar la muerte de las víctimas del terrorismo, humilladas además por quienes pretenden legitimar o disculpar tal crimen, sistematizado en la gravísima estructura del pecado, como si fuera consecuencia casi inevitable de supuestos o reales conflictos nacionales, raciales, culturales o religiosos que deben quedar en la impunidad por el disfrazado sueño de la negociación de la paz. Es la pregunta de los que lloran hoy, las víctimas olvidadas, los desplazados, los huérfanos de la guerra, los pobres marginados, las víctimas de los desastres naturales, de Mocoa, La Guajira, los indígenas del Orinoco, los presos condenados injustamente, o los olvidados que esperan una condena, los ancianos y los enfermos abandonados por los suyos en un ancianato o en un hospital, o los niños del bienestar familiar que nadie reclama, los frágiles desempleados, unos muy buenos, otros muy pocos, pero en fin, todos creyentes que se hacen la misma pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Dios mío? ¿Para qué? Esa es la pregunta de Cristo, del hombre y del Hijo de Dios. Resuena en todos los escenarios del escarnio, de la injusticia, la traición, la irracionalidad y la muerte. En esa pregunta se siente el frío de la indiferencia, la infidelidad, el abandono y el hastío que quiebran y destrozan la vida de los seres humanos y de nuestros pueblos. Pero esa palabra de Cristo trae también consigo otras palabras que abren los hogares fecundos del perdón, de la gloria y de la madre. En esa palabra de Cristo despunta el amanecer de otras palabras, palabras definitivas de amor, de fidelidad, de esperanza y de confianza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son preguntas que a todos nos acechan cada Viernes Santo. Jesús no tenía menos sensibilidad que nosotros, ni ojos menos capaces de ver lo que estaba sucediendo y lo que seguirá sucediendo en el mundo.
ayer, hoy y mañana. Al contrario, tenía una gran capacidad de ver y de sentir. Era infinitamente mayor su capacidad y su sensibilidad que la nuestra. Por eso clama con el grito de la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Es el grito del justo que sufre en el mundo ante Dios y que calla. De un Dios que calla en este momento y que no quiere salvar. Es el grito de Job. Es el clamor que recoge el Salmo 21, cuyo primer verso salta ahora a los labios de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La humildad doliente del verbo encarnado recoge en ese grito el dolor de todos los que sufren las consecuencias terribles de la injusticia, del cinismo, de la autosuficiencia, de la ceguera de la razón, en definitiva, del pecado. Estas, con el viejo Adán, también sufría tales consecuencias y se rebelaba. En cambio Jesús, como el nuevo Adán, como el hombre renovado por su completa y libre unión de querer con el Hijo de Dios, se entrega por completo. Lo ha escrito muy bien el Papa Francisco en su encíclica Dios es amor, cuando dice: Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte, y de este modo reconcilia la justicia y el amor. Por darle al pecador todas las posibilidades de salvación y de vida, por estar con nosotros aún en nuestro desvío, en nuestro desvarío, Dios llega a ponerse contra sí, se enfrenta contra sí mismo al entregarse. Entrega la muerte a su Hijo Jesús. Jesús sabe que esas son las cosas de Dios. Por eso, aún sufriendo realmente el abandono del Padre, que en el sentido que acabamos de decir, se ha puesto en contra de Él. Jesús conoce también que es así como se cumple plenamente toda la justicia, la del amor de un corazón divino apasionado por sus criaturas. ¿Por qué? Porque se ha de cumplir la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que así se nos revele lo que es amor en su forma más radical y en definitiva, quien es Dios de verdad y a quien podemos y debemos aspirar. Pero no sabía que quien daba cumplimiento real a tales misterios, a tales promesas, era precisamente aquel a quien ellos habían colgado de aquella cruz. Sin saberlo los hombres, la justicia quedaba reconciliada con el amor, el hombre reconciliado con su Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento